4. Nosotros debemos establecer bases sólidas para la convivencia familiar. Y para hacer eso debemos andar a la manera de Cristo, debemos descartar todas aquellas formas y todas aquellas cosas que destruyen la buena convivencia familiar y examinar y corregir la forma en que hacemos las cosas para actuar inteligentemente. Que la gente no está lista, así que yo veo a gente dando vueltas por ahí, buscando cosas. Ok. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, sí o no? Bueno, vamos a prestar atención. Efesios 4, 17. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 20 como introducción. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Voy a leer el 21 también. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Pueden sentarse. Yo quiero que usted note algo. Mire, el apóstol Pablo dice, en el versículo 21, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Ahora, ¿alguna de las personas a las que Pablo le está escribiendo en Éfeso había conocido personalmente a Cristo? No, Cristo ya había ascendido al cielo. El único que había conocido personalmente a Cristo era Pablo. Sí. La iglesia de Éfeso no había conocido personalmente a Cristo. Claro, pero entonces él dice, si en verdad le habéis oído, ¿cómo oyeron a ellos a Cristo? Por Pablo, a través de lo que Pablo les enseñaba, y dice, y habéis sido enseñados por él. ¿Cómo Cristo les enseñó a ellos? De nuevo, por Pablo. Y por la palabra, porque ellos tenían la palabra, tenían el Antiguo Testamento. Entonces, normalmente cuando llegamos a este mes, al mes de junio, cada año, se programa el mes de la familia. El pasaje de Efesios 5, 21 al 33 se convierte en un pasaje famoso, en un pasaje principal para hablar de familia. Este año ya hemos considerado por encima de ese pasaje, lo hemos así pasado, aunque si usted hizo su estudio en su casa ya pudo haber profundizado un poco más. Pero este año me he salido del molde. Y es que una de las cosas que debemos tener siempre presente es que la Biblia es un solo libro. Y que cada libro dentro de la Biblia es parte de un todo. Y que siendo así con toda la Biblia, cuánto más con un libro y su contenido interno. Ahora, no vamos a ver todo el libro de Efesios, como tampoco vimos todo el libro de Colosenses. Vamos a ver lo más inmediatamente relacionado con lo que se habla de la familia. Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con Colosenses. Hablaremos de los detalles previos, las cosas que aparecen en el libro antes de los versículos de siempre, o sea, de 5:21 en adelante, pues
Esas cosas preparan nuestro carácter para que podamos cumplir con facilidad con lo que se nos enseña más adelante. Si nosotros aplicamos adecuadamente los principios que aparecen en los pasajes que vamos a desarrollar hoy, les aseguro que no solo les irá bien como familia, también tendrán buenos resultados en la crianza de sus hijos. Van a tener buenos resultados en su trabajo, con sus amigos, con sus vecinos. Y eso no quiere decir, la única razón por la cual una persona que vive de esta manera tiene problemas con las personas es porque las personas no quieren a Cristo. ¿Ok? Pero en cuanto a la relación interpersonal, esta es la forma correcta de tratar a cualquier persona y cuanto más a los de la casa. Ahora yo me pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí les gustaría tener una familia que ande en armonía? Entonces la respuesta está aquí en la Biblia. ¿Ok? Entonces, así que vamos a ir iniciando. Vamos a hablar de tres aspectos. El primer aspecto es, andemos a la manera de Cristo. ¿Ok? Y empezamos con el versículo 17 y el 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una cosa que debemos comprender aquí es que nosotros éramos gentiles. Y en cierta forma somos gentiles. Lo que pasa es que al venir Cristo, la humanidad se dividió en tres. En el tiempo de Pablo eran dos, los judíos y el resto del mundo. El resto del mundo para los judíos eran gentiles. Nosotros somos parte de ese resto del mundo. Pero ahora nosotros no somos gentiles. ¿Por qué? Una vez yo cuando trabajaba en el aeropuerto, que todavía estaba en el mundial, alguien dijo, si es tan gentil, haga tal o cual cosa. Entonces, para nosotros esa palabra gentil es ser amable, ¿no? Y alguien dijo, si supieran lo que esa palabra significa. Ahora, yo tenía un leve conocimiento bíblico, pero yo no creía que él estaba hablando de eso. Ahora, yo no sabía tampoco, yo había leído en la Biblia que la palabra gentil, pero yo nunca me preocupé por saber qué significaba. La palabra gentil es un sinónimo de pagano. Y un pagano es aquel que adora imágenes, que adora ídolos, que adora a cualquiera que no es el Dios verdadero. ¿Ok? De tal manera que nosotros no somos gentiles. Nosotros somos cristianos. Entonces, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de mi mente o de su mente o la de cualquier persona es la nada de mi mente. Una mente que anda haciendo cosas que no tienen valor, que no tienen sentido, que no tienen, sobre todo que no tienen valor eterno. Déjeme hablarle de cosas importantes que no tienen valor eterno. Son importantes, inclusive yo diría, para que no haya ninguna confusión, yo digo que las debemos hacer, pero no tienen valor eterno. Por ejemplo, estudiar. No importa el nivel que usted llegue. Maestría, doctorado, eso no tiene valor eterno. Cuando usted se muera, todo su estudio se quedó en la tumba. Pero usted debe estudiar, debe prepararse. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo el estudiar se convierte en vanidad? Cuando yo estudio para cualquier cosa que no sea para Dios. Usted puede estudiar la carrera que quiera. Ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, agricultor, lo que quiera. Pero su carrera solo tiene importancia y solo tiene valor si usted la estudió para servir a Dios. Porque cualquier cosa que usted haga con esa carrera que no sea servir a Dios, se queda en la tumba. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Este versículo de verdad que se ha convertido como, está peleando ahí con Salmo 37:4, por cierto. Lucas 16:9, grave eso en su mente. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Quiénes nos van a recibir en las moradas eternas? Los amigos que gano por medio de las riquezas injustas. ¿Qué son riquezas injustas? Su trabajo, su estudio, todo lo que usted gana en el mundo con el sudor de su frente, que usted dice, yo me lo gané, eso es riqueza injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque bueno, usted se mató trabajando y al final lo va a perder de todas maneras. ¿Cómo decimos que el dinero es como qué? Como el agua. Usted lo recibe hoy y ya mañana no lo tiene. Entonces,
El Señor dice, aprovecha lo poco que tienes y utilízalo para ganar amigos, para que cuando llegues allá al cielo tengas muchos amigos que hayan sido ganados porque tú invertiste en el reino de Dios y no lo invertiste en un reino infructuoso que al final se va a perder de todas maneras. La gente se la pasa, yo veo a los cristianos y me da esta tristeza. Gente a la que yo he admirado por mucho tiempo, pero después de cierto tiempo ya dejo de admirarlos. Porque lo veo hoy que, nos fuimos a Decameron y tan felices porque se fueron a Decameron, la gran cosa. Digo, no es que tienen que estar tristes porque fueron a Decameron. El asunto no es si fueron o no fueron a Decameron, es que yo veo la actitud de que eso es la gran cosa, eso no es nada. Si puedes ir a Decameron o a Playa Blanca y pasar un rato y estás feliz por eso, está bien. Pero hay gente que quiere estar todos los fines de semana allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay gente que se pavea de la iglesia para ir allá. Tú me vas a decir a mí que es mejor estar un domingo en la playa que estar en la iglesia. Algunos dicen que no, pero sí. Y yo le digo que no. Solamente es mejor en la mente de una persona que no tiene su corazón conectado con Cristo, solamente en la mente de esa persona es mejor estar un domingo en la playa que estar en la iglesia. Es más, amigos míos de los que aprendí que para ellos el día de su cumpleaños era mejor estar en un restaurante que estar en la iglesia. Yo quiero compartir mi cumpleaños con mi mejor amigo. Yo quiero estar en la iglesia. Si hay culto, yo voy a la iglesia. Y después del culto, bueno, vamos a ver con qué otra persona compartimos. Pero si hay culto, yo voy con el Señor a compartir mi cumpleaños. Todas mis alegrías, yo las comparto con Dios. ¿Con quién la comparte usted? Ahora dice, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué andan en la vanidad de su mente? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe lo que es eso? Imagínense que su mente es como una especie de vaso, ¿ok? Un vaso de cristal. Y ese vaso de cristal está lleno de humo negro. ¿Puede ver algo ahí? No, no puede ver nada. Así está la mente de muchos cristianos. Está entenebrecido pensando en cosas que no tienen ningún valor. Que no tienen ningún valor. Y ahora, no es raro que la gente del mundo hace así. Ellos no tienen a Cristo. Supuestamente, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios. Este en el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué pasa? Que si tú tienes a Cristo, tu mente está llena de luz. Cuando tu mente está llena de luz, tu mente lo que hace es mostrarte a Dios y mostrarte lo que agrada a Dios. Y tu mente lo único que quiere hacer es lo que agrada a Dios. Si tu mente no quiere hacer lo que agrada a Dios, es que tienes un problema. ¿Y de dónde está el problema? Bueno, dice que están ajenos de la vida de Dios, por eso no quieren, no tienen a Dios como prioridad. El venir a la iglesia es un mero rito. Y pueden faltar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque son ignorantes, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de Dios. No conocen a Dios, no entienden a Dios, no saben de Dios. Y por eso, cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes de Dios, cuando tú entiendes a Dios, lo único que tú quieres es a Dios. Porque no hay nada mejor que eso. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, dice, por la dureza de su corazón. Un corazón endurecido provoca ignorancia de Dios. La ignorancia de Dios provoca que estemos alejados de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y debido a eso, andan las personas en la vanidad de su mente, pensando en cosas que no tienen valor.
Debido a la dureza del corazón, la gente se vuelve insensible. El versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Ok, ¿una piedra es sensible? No. ¿Y si tu corazón está endurecido como una piedra, es sensible? De todas maneras, o sea, por cierto, si tu corazón no es sensible, no puedes entender qué es lo que agrada a Dios. Un corazón sensible entiende lo que agrada a Dios y trata de hacer la voluntad de Dios. Un corazón insensible no le interesan las cosas de Dios. Dice, cuando perdieron la sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué es lascivia? Lo que dijo Giovanni la semana pasada. Lascivia es el deseo, nosotros lo llamamos muchas veces lujuria. Son esa gente que ven a la gente, ven a la muchacha y la ven desnuda. A todas por alguien habló de eso. La ven a todas desnudas y todo su pensamiento está llevado a la cosa sexual, al morbo, gracias, etcétera. Entonces, estas personas se entregaron para cometer con avidez. O sea, no solamente, lo que está diciendo aquí es esto. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, los deseos que tenían, los pensamientos que tenían, los llevaron a efecto. ¿Ok? Tenían deseos sexuales fuertes y ellos simplemente se entregaron a hacer lo que en su cabeza estaba. Su mente perturbada emocionalmente los llevó a hacer todas estas cosas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dice el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que dice este versículo, diciéndolo en nuestro idioma, es que nosotros no hemos visto eso en Cristo. No hemos aprendido de Cristo esas cosas. Nosotros hemos aprendido diferente de Cristo. Nuestra mente no debe estar cargada de impurezas, de lascivia, de pensamientos impuros. No debemos estar cargados de pensamiento vano. Cuando usted ve a Cristo, lo ve siempre haciendo algo productivo. Él no está perdiendo el tiempo. De tal manera que si usted o yo estamos perdiendo el tiempo, eso no lo aprendimos de Cristo. Cristo nunca perdió el tiempo. Él sabía qué hacer, cuándo y cómo. Además, Cristo nunca vivió para sí. Él decía, lo que el Padre me da, eso hablo. Lo que el Padre me enseña, eso hago. Él vivía para el Padre. Él hacía todo lo que el Padre quería que él hiciera. Él no vino a la tierra a llenarse de lujo. De hecho, cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan, él no lo hizo. Porque él no vino a saciar su propia necesidad. Y como humano, seguro tenía. Quizás no tenía los deseos fuertes que algunos tienen a nivel sexual, pero sí tenía necesidad, hambre tenía. La Biblia dice claramente que después de 40 días el hombre tuvo hambre, pero no por eso se dejó llevar por el hambre para hacer lo que Dios no le había pedido que hiciera. Dice, si en verdad, lo que les decía hace un rato, si en verdad le habéis oído, mire, déjeme ser enfático aquí. Usted no va a poder oír jamás a Cristo si usted no dispone su corazón a buscarle. Si usted no dispone su corazón a leer la Biblia disciplinadamente o esforzadamente, porque a veces, por ejemplo, el caso mío, yo tengo un horario un día, el otro día tengo otro horario, cada día tengo un horario distinto, así que yo tengo que ver cómo me acomodo el tiempo, pero yo tengo que leer todos los días. Si usted no está buscando a Cristo en su palabra, si usted no es diligente, no es esforzado, jamás le va a conocer, nunca le va a oír. Si usted no pasa tiempo meditando, mire, hace años atrás, 2009 porque en el 2010 nos vinimos para acá y suspendimos eso, pero en el 2009 yo me reunía todas las mañanas a las 8 de la mañana con un grupo de hermanos en Calleco, antes de que empezaran el culto. En el 2009 yo entré, creo que fue en el 2008, 2009 yo entré a Osana. Y cuando entré a Osana, empecé a aprender ciertas cosas sobre el estudio bíblico y demás. Así que nosotros teníamos el grupo de las células, de los manantiales,
y a los que estuvieron interesados, lo que yo estaba aprendiendo en la universidad, se los empecé a enseñar en la mañana los domingos. Pero además de eso, le enseñé algo que era vivencia personal. Yo les dije a ellos, miren, si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere escuchar la voz de Dios se escucha aquí. Si usted pasa tiempo ahí meditando y buscando a Dios, Dios le va a hablar. Usted va a sentir aquí como que algo le tocó y va a entender aquí lo que Dios le está diciendo. No hay ninguna palabra, pero usted sabe lo que le están diciendo. Una hermana lo tomó en serio. Lo tomó en serio y un día me dice, sí es como usted dice. Yo estaba en mi cuarto, me quedé, hice silencio y desde ese día en adelante ella ha estado escuchando la voz de Dios. Yo no sé, hay gente que dice que lo ha escuchado hablando al oído, yo no he escuchado eso, no voy a decir que no pasa porque Dios hace como Él quiere. Pero lo que yo sí le garantizo es que Él habla por su palabra. Y que la primera forma en que nosotros escuchamos a Dios es por su palabra. Si usted nunca la ha escuchado por su palabra, entonces usted no la escucha. No venga con el que tuve un sueño, tuve una visión. No, si usted no extiende la palabra, lo que usted está viendo es demonios. Pastor, está viendo demonios, está escuchando demonios. Y déjeme explicarle por qué pasa eso. Porque como usted tiene deseos de tener experiencias extrasensoriales, sin la palabra el enemigo se aprovecha. Porque cuando usted viene y escucha, dice la Biblia, que dice que los demonios se eviten como qué. Bueno, viene uno de esos y se le aparece en sueño o le pone una cosa en su cabeza y como usted no tiene el filtro, cuando usted hace macarrones y después que los macarrones están suaves, ¿usted qué hace? Los cuela. El colador es este. Pero usted no tiene colador porque no conoce la palabra. Y entonces viene el enemigo, le pone la visión en la cabeza y usted dice, usted que es sublime, claro. Es un espíritu el que lo está haciendo. Pero usted no tiene colador. Así que usted recibe cualquier cosa y parece maravilloso. Estaba leyendo esta mañana en Primera de Samuel, cuando Saúl fue a ver a la viuda de Endor, a la bruja, a la que adivinaba. Y me quedé, mientras estaba leyendo, ella dice, veo seres celestiales, creo que fue de una persona, algo así como dioses. Y en ese mismo momento que ella dice, se vino a mi mente, el enemigo se transforma como ángel de luz. Siempre está la lucha de que si venía Samuel o no Samuel. La Biblia dice que era Samuel, pero en la verdad, no era Samuel. Porque eso es decir que Dios se contradice. No era Samuel. Era uno de estos ángeles del diablo transformado. La mujer tenía espíritu de adivinación, no de profecía. Es como la que va persiguiendo a Pablo y a Silas y le va diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era mentira? Que les predican el camino, ¿era mentira? Pero era del diablo. Y Pablo dice, yo no recibo del diablo, ¡sal de ella! Pero nosotros no tenemos filtro. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Y todas las cosas que nos dicen nos hacen volar. Vemos a un tipo brincando y pensamos que es un demonio. Vemos a la gente riéndose, es un demonio. ¿Usted ha visto a alguien en la Biblia riéndose como bobo? No. Cuando nosotros queremos andar a la manera de Cristo, nosotros tenemos que pasar por un proceso. El proceso es, primero, versículo 22, despójate, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo le pregunto algo, ¿hay algún viejo hombre que le guste leer la Biblia? Claro que no. Y si le gusta leer la Biblia, no es para buscar a Cristo. Es para buscar, entre comillas, sabiduría. Quieren que la Biblia es un libro de sabiduría humana
y la leen de tal manera, pero no están buscando a Dios en ella. Despójate del viejo hombre con sus deseos engañosos. Tienes que dejar para atrás toda esa cosa que tú eras. Todos esos deseos que tenías, todas esas cosas, esas inclinaciones que tenías, tienes que despojarte de eso. Esas cosas te estorban, no sirven, molestan. Es como si estuvieras caminando, yo voy por este pasillo, hay un tanque enorme ahí, no puedo pasar porque o rodeo por la silla, o quito la silla, o brinco el tanque, pero no puedo pasar. Así mismo son los deseos engañosos que usted trae del mundo. Despójese de eso. Y cuando usted se despoja de eso, cuando ya usted le queda tranquilo, dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renuevo el espíritu de mi mente? Cambiando lo que había en ella, reemplazando lo que tenía en ella. Me gustaba comer un montón de cosas chatarras, pero la Biblia tiene una dieta distinta. Voy a comer voy a utilizar la dieta de la Biblia, por decir algo, sí, por decir algo. Me gustaba decir palabrotas, pero la Biblia dice, no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Entonces ya yo no digo palabras corrompidas. Estoy renovando el espíritu de mi mente. Estoy cambiando mi manera de pensar para pensar de la manera que agrada a Cristo. Dice, vístete, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. O sea, cuando dice creado según Dios, es creado a la manera de Dios, a la forma de Dios. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre está creado. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento con el cual se crea al nuevo hombre es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. Cuando nosotros nos vamos a Cristo y estudiamos y vemos cómo es Cristo y asumimos la forma de Cristo, estamos cimentando, creando nuestra vida, formando nuestra vida sobre la verdad. Cristo dijo, el que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me ve estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. La casa sobre la arena, con cualquier cosa, la arena se va y ¡pum!, se cae. Pero la casa sobre la roca no la mueve cualquier cosa. Y la roca es Cristo. Y esa roca no la mueve nadie. Entonces, al nosotros estar en Cristo, nosotros primero vivimos de dos maneras. La primera manera en que nosotros vivimos es, dice, creado en la justicia. Nosotros vivimos en justicia. Primero, vivimos en justicia, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ayer algunas personas estuvieron hablando de algunas cosas allí y yo me sentí inquieto porque empezaron a hablar de tenemos que cuidar nuestra salvación y se sentía, yo lo sentía como preocupado por guardar la salvación. Y como me tocó al final, traté amablemente de corregir algunas cosas que escuché mal. Y yo les digo, y quiero decirles a ustedes de esta manera, sí, la Biblia dice que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿cuál es realmente la forma en que yo cuido mi salvación? Lo primero que usted tiene que entender es que usted no fue salvo por nada que hiciera. Usted no se salvó a sí mismo. Ay, es que yo fui... No. Usted no fue salvo. Cristo lo salvó. Es el sacrificio de Cristo el que lo salva. No hay nada más allí. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y en Tito dice que fuimos salvos no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no hay nada que yo o usted pudiéramos hacer para ser salvos. Cristo lo hizo todo en la cruz. Ahora,
usted tampoco puede hacer nada para mantenerse salvo. Pablo le dijo a Timoteo, no fue a Timoteo, el que comenzó, al Filipenses, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? El que comenzó la buena obra. Usted no se perfecciona solo. Es Dios el que lo está llevando a la perfección. Es Dios el que pone las circunstancias, le pone las dificultades, le pone el camino libre. Es Dios el que nos está llevando. Mire, usted va caminando. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban chicos, Ivancito era más o menos así como Evans, inquieto. Y a veces me jalaba la mano, así que yo lo agarraba duro. ¿Usted cree que cuando mi hijo tropezaba caía? Mi hijo nunca cayó. Mientras yo lo tuve agarrado la mano, jamás. Es más, caminando con mi esposa, ella ha tropezado algunas veces, no son tantas tampoco, pero pregúntele si ha caído. Cuando ha estado agarrada de mí, ni una sola vez. Y cada vez que ella ha tropezado, yo me he mantenido firme. Ahora imagínese Dios sosteniéndolo a usted, guardando su salvación. Nosotros cuidamos nuestra salvación primero, estando confiados en lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos fe que lo que Él hizo fue suficiente. De tal manera que yo cuido mi salvación, ¿cómo? Siendo celoso, viviendo para Él, haciendo las cosas para Él. Yo no estoy preocupado de que yo vaya a perder mi salvación, porque no depende de mí, depende del que me salvó. Si yo pierdo mi salvación es porque nunca fui salvo. Así que yo no ando preocupándome por si voy a perder mi salvación o no. Yo solo estoy enfocado en hacer lo que agrada al que me salvó. Segundo, dice que justicia y santidad, y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí yo quiero que usted entienda, porque la santidad primero es obediencia. El primer elemento de la santidad es obediencia. Si usted no obedece, no es santo. Usted puede ser buena gente en términos humanos y no ser santo. Ahora, nosotros somos santos porque Cristo nos salvó, ¿ok? Pero eso ya lo hablamos en la justicia. La santidad empieza con que Cristo nos salvó. Pero toda nuestra vida debe estar enmarcado en la obediencia, debe estar enmarcada en la obediencia. Todo lo que hacemos debe estar, no podemos descuidarnos y tenemos que estar atentos porque, ahora lo vamos a ver, pero muchas veces estamos mirando al mundo. Yo tengo amigos que cada rato me dicen, empiezan a comparar el cristianismo con la gente del mundo. Tengo uno que siempre dice, da por ejemplo a una amiga de su esposa, que ella dice, yo no estoy preocupada, él tiene que ver cómo hace las cosas, cómo consigue el dinero y demás. Entonces él dice, yo no veo eso, ¿qué tienen que estar viendo lo que hace otro? Nosotros también nos pasamos, lo que pasa es que tenemos que ser como, tú no tienes que ser como ningún testigo de Jehová. Nosotros tenemos que ser como Dios nos llama a ser. Lo que tenemos que entender es qué es lo que Dios quiere de nosotros y hacer exactamente eso. Yo no tengo que estar mirando lo que hace el mundo, yo no tengo que estar mirando lo que hacen otras religiones, yo tengo que estar mirando a Cristo. En ese asunto nos distraemos. Yo veo cosas y digo cosas y bueno, ustedes, iba a pedir perdón, pero no ningún perdón. Voy a volver a lo mismo de siempre. Ustedes me perdonan por entrar siempre en este tema. Pero nosotros tenemos que tener entendimiento. No, que no está en la Biblia, usted tiene que entender, hay cosas que no están en la Biblia, pero que usted tiene que saber que a Dios no le agradan. Póngase, yo en estos días estaba pensando, nosotros fuimos a comprarle un regalo a mi papá. Y yo pensando cuando yo era más joven, mi papá es delgado, mi papá, yo digo, mi papá es small, si cuando yo estaba así de flaco era small. Pero me acordé después de comprarme el suéter, que mis suéteres, cuando yo era delgado, eran todos ajustados. Eran suéteres que estaban, así se usaban, o sea, yo nunca vi nada malo. Pero la verdad, la pregunta es, ¿Dios quiere que nosotros andemos con ropa ajustada? Yo veo al cristiano cada vez yéndose más al mundo. Ay, ¿cómo usted lo ve? La ropa que se pone.
Cuando usted me ve a mí en la calle, usted nunca va a pensar que yo soy un maleante, porque no me he visto como maleante. Usted no va a pensar que yo soy un cualquiera del mundo, quizás no piense que soy cristiano, pero vas a saber que el que está caminando ahí es alguien que por lo menos es decente. Y aún estando yo en el mundo en las tinieblas, cuando, ya se lo dije la otra vez, pero cuando vinimos de Chiriquí, estaba de moda la basta chica. Yo llegué a Chiriquí y no sabía nada de eso. Y todos nuestros amigos andaban con sus basta chicas. Compraban los pantalones, las llevaban al sastre. Pero yo miré alrededor y vi a todos los maleantes con basta chica. Y cuando veía a mis amigos, no eran maleantes, pero yo al ver los vestidos los veía como maleantes. Se vestían igual que los maleantes. Y mi norma era, si el maleante lo usa, yo no lo uso. Si el mundo lo usa, yo no lo uso. Yo no ando detrás de modas. Yo tampoco me he visto porque el mundo lo hace. Hay una norma, hay una regla de etiqueta en la palabra. Y hoy no voy a hablar de eso, pero se las voy a mencionar, porque usted tiene que irse allá a 1 de Timoteo, capítulo 2, creo que es el versículo 11 o 9, no recuerdo bien, pero ahí dice claramente, y esto, aunque está hablando de las mujeres, esto aplica a hombres y a mujeres. Usted tiene que vestirse decorosamente, con pudor y con modestia. Decorosamente, usted tiene que estar vestido de manera agradable. Con pudor, no puede estar enseñando, no debe estar con vestidos pegados, con pantalones pegados, con suéteres pegados, no debe estar mostrando absolutamente nada, porque ya no. ¿Usted sabe qué es pudor? Es pudor lo que me hace así cuando me quedo sin ropa. Y cuando una persona tiene pudor, simplemente no anda mostrando absolutamente nada. Y con modestia, yo no ando arreglándome con excesos de aretes ni nada de esas cosas, me refiero a las mujeres, aretes o el hombre con collarones, o con, no, me he visto normal, sencillo. Esa es la norma en la palabra de Dios. Ahora usted decide si se quiere vestir como cristiano o se quiere vestir como la gente del mundo. Para eso es importantísimo que usted se renueve en el espíritu de su mente. Porque si no, lo que pasa es que esto me gusta más, o me es más cómodo, o no es si te es más cómodo, no. El cristianismo no es para gente que quiere estar cómoda. Usted no leyó lo que dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo con toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y eso lo pueden hacer simplemente por la forma en que te vistes. Entonces nosotros tenemos que tener la mente como la de Cristo. Entender lo que Cristo hizo y lo que haría. La actitud del nuevo hombre, versículo 25, por lo cual desechando mentira, el nuevo hombre no es mentiroso. El nuevo hombre no llega a su casa diciéndole a la mujer que llegó tarde porque estaba trabajando cuando estaba metido en un bar. Cuando el nuevo hombre llega a la casa diciéndole a la mujer, estaba trabajando, es porque estaba trabajando. El nuevo hombre no le dice al hijo, dile que no estoy cuando él está ahí. El nuevo hombre da la cara y dice la verdad siempre. El nuevo hombre no le miente a los hijos, no le miente a la esposa, y la esposa no le miente al marido, ni a los hijos, y así sucesivamente. No se mienten entre ellos. Y al no mentirse entre ellos están cimentando una relación de confianza. El nuevo hombre no permite que la ira lo domine por mucho tiempo. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El apóstol Pablo está reconociendo que en ciertos momentos no tenemos control sobre la ira. Pero dice que así mismo como te encendiste, bájate. Cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no quiere decir, bueno, te enojaste en la mañana y espera hasta las 6 de la tarde para que se te baje. No, lo que está diciendo es, bájate lo antes posible. Te airaste a la 1:01 tienes que estar abajo de nuevo. Tienes que tener dominio propio, tienes que aprender. ¿Qué pasa?
que si tú te airas, aunque sea un instante, sin control, ya no tienes dominio propio. Debes desarrollar tal dominio propio que la ira simplemente no tenga cabida en ti. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú tienes ira por un rato, el enemigo se aprovecha. Por eso es que dice, ni deis lugar al diablo. Porque el tiempo que pasas enojado, que pasas airado, estás abriendo tu corazón a las murmuraciones de Satanás, que te puede llevar a hacer algo que no debieras hacer. Y no digo, mire, que no dije que no quieres hacer, digo que no debieras hacer, porque cuando lo hiciste es porque querías hacerlo. Ay, yo no quería, sí quería, por eso lo hiciste. Ah, pero fue del momento, no importa, pero querías hacerlo y lo hiciste. Pero no debías hacerlo. Y en eso lastimamos a nuestras familias, una y otra y otra y otra vez. La buena noticia es que podemos dominarlo, pero muchas veces toma tiempo. El nuevo hombre es generoso, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos ladrones, ¿sí? Así que la parte del ladrón no nos toca a nosotros, pero la parte de compartir con el que tiene necesidad, sí. Eso es para todos nosotros. Nosotros debemos ser generosos, debemos ser gente que está, a veces inclusive hasta la casa, pero no tanto mirando, sino que debemos tener sensibilidad con la gente que tiene necesidad. Debemos poder mirar a la gente y darnos cuenta, oye, algo está pasando aquí. Y acercarnos y entrar en conversación. A lo mejor nos dice, a lo mejor no nos dice, pero yo me quedo todavía inquieto y busco la manera de ayudar. Eso hace el nuevo hombre. El nuevo hombre no habla, perdone la expresión, pero no habla basura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hace un rato hablábamos de los hijos y es importante, hablamos de que no debemos decirle, por ejemplo, necio a nuestros hijos. Yo recuerdo vagamente, no sé quién lo hizo, pero alguien en mi infancia me dijo más de una vez, tú no sabes hacer nada. Eso me marcó varias veces, me marcó. Yo no era tan aventajado, o sea, a mí me costaba tomar decisiones. Me costaba, yo no era tan creativo para poder imaginar qué podía hacer en una situación. Y muchas veces, como era medio tímido, hacía las cosas así como con miedo y me salían mal. Entonces, eso me marcó tanto que yo nunca pude disfrutar mis logros. Yo tuve un periodo de mi vida donde la gente con la que trabajaba, lo único que hablaba de lo que yo hacía era bueno. Tuve como 5 años en los que fui el mejor vendedor de la empresa y la única manera en que me di cuenta fue por el dinero que ganaba. Y realmente ni por eso, me enteré porque alguien me lo dijo después. Mis jefes se sentaban conmigo y me decían que les gustaba mi trabajo. Y yo decía, pero yo no he hecho nada. Nunca pude disfrutarlo. Entonces, nosotros debemos ayudar a nuestros hijos y no solamente a nuestros hijos. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo que tratar con ustedes y algunos de ustedes tienen problemas de estas cosas. Entonces, ¿cuál es mi tarea? ¿Echarles más tierra al hueco? No, tratar de ayudarlo a salir de ahí. Y no puedo hacerlo sino de otra manera más que tratando de darle las palabras correctas. Pero de nada sirve si la persona no recibe lo que se le quiere dar. El nuevo hombre tiene un lenguaje que edifica.
seamos imitadores de Dios. Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros debemos ser imitadores de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Debemos estar bajo su control, y si nosotros estamos bajo el control del Espíritu Santo, no vamos a tener malas actitudes. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea que cuando usted está en ese canal, en el canal de toda amargura, enojo, ira, está contristando, está entristeciendo al Espíritu Santo. Ahora usted puede agarrar y dice, antes sed benignos unos con otros, o sea, sed amables unos con otros, bondadosos unos con otros. Si nosotros somos bondadosos unos con otros, vamos a vencer la amargura, el enojo, la ira, la gritería y aún la maledicencia. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y ahí vamos a vencer la que queda, la malicia. Se vence cuando nosotros aprendemos a perdonar a las personas, pero en automático. Si nosotros somos maliciosos, cada cosa que la gente haga la vamos a ver mal. Y si nosotros vemos mal lo que la gente haga, lo que vamos a hacer es que vamos a estar condenando a las personas en lugar de perdonarlas. Nosotros debemos ser imitadores de Dios, como dice el versículo 1, como hijos amados, y andar en amor. Primera de Juan 4, 8 y 16 dicen que Dios es amor. Entonces, si andamos en amor, estamos imitando a Dios, que es amor. Y el amor hace todo lo que ya hablamos hace un momento. Hay actitudes que destruyen a la familia, acciones que acaban con la familia. Versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia. Y el versículo 5 nos dice, pero sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Vamos a decirlo al revés. Ningún hijo de Dios, ningún cristiano, ninguno que tenga herencia en el reino de Dios es inmundo, es fornicario, ni es avaricioso. Si usted es parte del reino de Dios, usted no tiene ninguna de esas cosas. Si usted tiene alguna de esas cosas, no es parte del reino de Dios. Y mire que dice, ningún fornicario o, ¿notaron la letrita esa, no? O, inmundo, o, avaro. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan de la diferencia entre la O y la I? Si yo tengo una cuenta de banco I, significa que para poder sacar plata de ese banco, los dos que están en la cuenta tienen que firmar. Pero si yo tengo una cuenta O, cualquiera de los dos puede sacar plata cuando quiera. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo aquí es que cualquiera de estas cualidades que están aquí, cualquiera de esas tres, fornicario, inmundo o avaro, cualquiera te saca del reino. No te permite entrar, no puedes entrar en el reino si tienes cualquiera de esas. La forma de hablar, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronadoras que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Palabras deshonestas, en otras versiones de la Biblia está traducido como vulgaridades, palabras sucias. Necedades, conversaciones sin sentido y sin valor. Truhanerías, chistes groseros. Estas cosas no pueden ser parte de ningún cristiano. No te dejes marear. Versículos 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellas. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
¿Qué está diciendo ahí? Bueno, vamos a hablar de algo así como que la gente considera así como liviano. Viene uno, hey, el domingo es tu cumpleaños, ¿qué vas a hacer? De que, no, voy para la iglesia. ¿Para la iglesia? No, hombre, vámonos para Playa Blanca. Tengo aquí un par de entradas. Vámonos el sábado y nos quedamos allá hasta el domingo. Y venimos el lunes. Vas a irte para la iglesia, está aburrido, vete para allá. Vámonos para Playa Blanca. Allá nos divertimos. Y de repente, como tienes tu corazón así medio tibio, acabas en Playa Blanca en domingo en vez de estar en la iglesia. Ay, hermano legalista. Bueno, usted puede hacer lo que quiera. Yo me quedo en la iglesia y usted vaya a hacer Playa Blanca. Nadie, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, porque hacías lo que ellos hacían. Pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, haz las cosas que agradan a Dios. Si eres hijo de Dios, compórtate como hijo de Dios. Haz lo que agrada a Dios. Comprueba, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Se supone que tenemos el Espíritu en nosotros. Se supone que el fruto del Espíritu está en nosotros. O sea, que el Espíritu está en nosotros, Él debe estar produciendo su fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se supone que ese fruto está en nosotros. Pero dice aquí Pablo que ese fruto del Espíritu es, o sea, se manifiesta en toda bondad, en toda amabilidad, en toda justicia y en toda verdad. Se comprobando lo que es agradable al Señor. De tal manera que si alguien viene con palabras vanas, yo, como tengo el Espíritu me hace evaluar y me doy cuenta, ven acá, de esto no tiene ningún sentido. No tiene valor eterno. Y si no tiene valor eterno, es más, va en contra de algo que tiene valor eterno. Entonces, yo no tengo ningún problema si la gente quiere irse a Playa Blanca, si quieren irse a China, si quieren irse a Rusia. Yo no tengo ningún problema. Porque los que se van son ellos, no yo. Pero yo tengo mis prioridades bien claras. Dios es primero para mí. ¿Cuál es su prioridad? Dice, no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas. No, Señor, no vamos a hacer eso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y claro, aquí está hablando de algo más grave que irse para Playa Blanca. Está hablando de la inmundicia, está hablando de la fornicación, está hablando de la avaricia. Está hablando de hacer cosas, Pablo está utilizando cosas más graves, pero ahí es donde nosotros debemos empezar a recordar al libro. Voy a buscarme el versículo, pero no me acuerdo dónde está, creo que está como en el 4 hoy por ahí. A Cantares, cuando dice, cazadme las zorras pequeñas. Porque la Biblia, al igual que la mayoría de nosotros, tiene la tendencia a señalar cosas que son como muy obvias. Todo el mundo sabe que fornicar es malo, aún los que fornican. Los inmundos, ellos saben que están mal, pero lo hacen. No estoy seguro de que todos los avaros sepan que la avaricia está mala, pero casi todos saben. Son obvias. Pero hay cosas que no son tan obvias. Irme para Playa Blanca un domingo no es obvio. No parece tan malo, ¿o sí? Despiértate y levántate de los muertos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando usted tiene Cristo en su corazón, cuando usted lo tiene en su mente, Él le muestra que está bien o que está mal.
Despiértate, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alabará Cristo. Deja de estar caminando en la inmundicia, deja de estar haciendo las cosas del mundo, deja de estar viviendo de acuerdo al mundo, deja de estar hablando con el mundo, deja de estar vistiéndote como el mundo y Cristo te va a alumbrar. Cristo va a poder mostrarte lo que es cierto y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Pero si tu corazón está inclinado hacia el mundo, por más que Cristo te quiera hablar, no le vas a escuchar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En estos días estaba recordando que ya no recuerdo exactamente el asunto de este versículo. Hermano, iba a tener que poner al hermano de inicio porque él debe acordarse. En estos días se lo estaba recordando a Celi. Yo no, me acuerdo del asunto, que hubo algo, pero no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó con este versículo. Pero hace años tuvimos una situación con Celi, hace 13 años atrás casi. Y este versículo, y eso nos quedó grabado en la mente lo que tuvimos aquí aquella vez, pero no recuerdo exactamente. Así que para el hermano Dionisio y para algunos de nosotros, este es el versículo de Celi. Efesios 5:14. Si usted oye que algún día estamos hablando del versículo de Celi, es este. Examina diligentemente tu forma de andar. Mirad pues con diligencia, versículo 15, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovecha el tiempo. Mire, Cristo viene pronto. No esté perdiendo el tiempo. No esté perdiendo el tiempo. No es hora de hacer su voluntad, es hora de estar sirviendo al Señor. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que le mandó hacer, no lo que le da la gana. Sé entendido acerca de cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo pueden ser entendidos si no leen la Biblia, si no estudian la Biblia, si no oran, si no pasan tiempo en la presencia de Dios, si su corazón no quiere agradar a Dios, si se quieren agradar a ustedes mismos? No pueden entender lo que Dios quiere para sus vidas. Tienen que volverse a Él. Tienen que buscarlo a Él, tienen que vivir para Él, tienen que estar pensando todo el tiempo, Señor, ¿qué es lo que quieres? Búscame, dice, buscadme mientras pueda ser hallado, llámenme mientras estoy cercano. El Señor dice, le dijo al pueblo de reyes, si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Si ustedes vuelven su corazón a Dios y empiezan a buscarle a Dios, Dios se va a acercar y se va a manifestar a ustedes. El Señor Jesús lo dio de la siguiente manera. Vanessa quedó impregnada con Juan 14:21. El que me ama, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese versículo. Mire, dice el Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice ese. O sea, cuando dice ese, está separándolo de todos los demás. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuándo? Cuando guarde sus mandamientos. ¿Y cómo puede guardar los mandamientos que no conoce? ¿Cómo puede vivir agradablemente a Dios si no sabe lo que dice? Tiene que ir a la palabra. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Y mire, esto lo entendí hace poco, hace muy poquito. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Yo escuché tanta tontera de esto hace mucho tiempo atrás. Pastores que decían, no, es que como el borracho anda, así cuando eres lleno del Espíritu Santo también andas como borracho. ¡Qué tontera! No tiene nada que ver. Lo que él está diciendo es que no andes como borracho, sé sobrio, lleno del Espíritu Santo. Él está haciendo un contraste. El borracho anda que no sabe para dónde andar, el que está lleno del Espíritu Santo sabe para dónde va. Y cuando dice aquí, sé lleno del Espíritu Santo, no es que se ponga de rodillas y empiece, Señor, lléname con el Espíritu, Señor, lléname con el Espíritu Santo.
Juan 14 es un pasaje que está hablando de la venida del Espíritu Santo, donde Jesús le está diciendo, les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Y cuándo te envía el Espíritu Santo? ¿Cuándo te llenas del Espíritu Santo? Cuando lo amas. ¿Y qué haces cuando lo amas? Guardas sus mandamientos. Y entonces Él dice, me manifestaré a Él, ¿cómo? Llenándote con el Espíritu Santo. Pero tienes que guardar sus mandamientos. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, entonces tu forma de hablar cambia. Entonces empiezas a hablar, ya no hablas con deshonestidad, con necedades, con tronerías, sino que tu hablar está lleno de salmos, de himnos, de cánticos espirituales. Tu corazón empieza a alabar a Dios, a cantarle a Dios tu vida. Yo siempre cuando hablo de esto me acuerdo de mi abuela. Porque es que yo tengo la imagen viva de mi abuela pasando del cuarto a la cocina con esa, yo casi como que flotaba, con esa paz que la caracterizaba y los labios apenas se le movían, iba cantándole a su Señor. Y se metía en la cocina y hacía y después salía, iba en la misma forma. Todo el tiempo, diariamente, cuando yo estaba en la casa y yo veía a mi abuela salía a sí mismo, cantándole al Señor. Si usted se llena del Señor, si usted no anda por ahí creyendo en cosas místicas que no tienen nada que ver con esto. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice algo similar a lo que vemos aquí. Mire lo que dice Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se parece, sí o no? Llénate de la palabra. ¿Quieres llenarte del Espíritu Santo? Llénate de la palabra. Y el Espíritu Santo va a venir. Nosotros debemos ser agradecidos siempre, porque lo que nosotros hemos recibido no es cualquier cosa. El regalo más grande del universo, el Señor nos lo ha dado. Amén. Nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Y por eso, por todo lo que hemos hablado, entonces dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Como yo temo a Dios, como yo busco su palabra, como yo estudio su palabra, yo no tengo ningún problema en someterme a mi esposa. Y si ella es igual, ella no tiene ningún problema en someterse a mí. Sino que ya estoy preparado para cumplir lo que dice. Pero lo primero que tiene que hacer es que yo tengo que rendir mi vida a Cristo. Y cuando yo tengo mi vida rendida a Cristo, yo solo quiero hacer lo que agrada a Cristo. ¿Y qué quiere Cristo? Que yo ame a mi esposa. ¿Y qué quiere de mi esposa? Que ella se sujete y que me respete. No nos cuesta. Simplemente ya es nuestra forma de vida. Así vivimos. Ahora, puede ser que quede un resabio del viejo hombre por allí. Entonces, cuando ese resabio del viejo hombre aparece, lo agarramos. Como lo que les he contado algunas veces, cuando mi esposa me hablaba así como, y yo me encendía, y ella me decía, no me grites. Y algunas veces le dije, yo no te estoy gritando. Pero me daba cuenta que estaba mal, porque el viejo hombre salía. Y con la ayuda de Dios, poco a poco, lo hemos ido apachurrando, y lo hemos ido pisando. Ella ya no me habla en ese tono, y si me habla en ese tono, yo normalmente me doy cuenta y no respondo. Porque nosotros lo único que queremos es agradar a Dios. La Biblia tiene la respuesta. Si deseamos que a nuestra familia le vaya bien, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a andar a la manera de Cristo. Más allá de todo lo que se dijo en este tema, la clave está en ser imitadores de Dios como hijos amados. Los detalles están en el capítulo 4. El capítulo 4 nos dice todo lo que no debemos hacer. Para andar a la manera de Cristo es necesario que nos apartemos de todas las actitudes que destruyen a la familia. Comportamientos erróneos como la fornicación o la avaricia. Debemos corregir nuestra manera de hablar,
dejando todas las formas incorrectas y destructivas para adoptar las formas correctas y constructivas en nuestra casa. Otra forma de decirlo es: nuestras palabras deben edificar a nuestra familia, deben hacerlos sentir bien y no mal. Examina tu forma de andar y verifica y corrige para que andes como sabio y no como necio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, haciendo lo que es provechoso en el momento oportuno. Hermanos, el enemigo está arreciando y le voy a explicar por qué. La razón por la que el enemigo está arreciando es porque la Biblia dice que le queda poco tiempo. Pero eso lo dijo hace 2000 años. Así que ahora le queda menos tiempo. Pero más allá de eso, ¿ustedes saben por qué el enemigo arrecia? Porque la iglesia mengua. Si la iglesia se fortalece, el enemigo retrocede. Si la iglesia se debilita, el enemigo avanza. Tenemos una iglesia que no quiere orar. Tenemos una iglesia que no quiere estudiar la palabra. Ayer estábamos en el ayuno y yo, a la verdad, estaba medio contento porque había una más o menos buena cantidad de gente, pero yo dije, este lugar debiera estar lleno, son 8 iglesias. Eso solo indica que la iglesia no entiende. Un ayuno de iglesias donde los pastores convocan a la congregación y el lugar, porque nuestras iglesias, las más grandes, sigue siendo una iglesia pequeña. El Todopoderoso es una iglesia grande entre las nuestras, pero es pequeña. Y que ese lugar no se llenara, solo dice que nosotros no entendemos. Ahora viene la vigilia el viernes, porque si fuera que lo anunciamos la semana pasada, pero ya tenemos como 2 meses anunciándolo. Hace rato lo anunciamos. Así que, perdóneme, no tiene excusa. A menos que usted me diga que desde hace 3 meses tenía un compromiso para ese día, o los que trabajan, pues trabajan, no podemos hacer nada, no se sientan mal conmigo, pero el que trabaja, trabaja. Pero los que no trabajan, los que no tenían otra cosa más que hacer y no vinieron, no entienden. El diablo se los va a llevar. Nosotros, en este lugar, esa unidad de iglesias, en realidad es algo que Dios quiere. No porque yo lo diga, en realidad es lo que dice la palabra. Para que todos sean uno. Y a mí me asombra. ¿Usted sabe qué es lo que a mí me asombra? Es la actitud de cada pastor. Yo le pregunté al hermano Teófilo ayer por una hermana que se congregaba en su iglesia. No me dijo qué pasó, pero sí me insinuó que algo pasó. Y me dijo sonriendo, ¿se está congregando en Emmanuel? No hay celos. Entre nosotros no lo hay. Nosotros tenemos un mismo objetivo, que las almas sean salvas. No importa si se congregan en una, y yo los escuché ayer, por fin logré escuchar a los que no había escuchado. Y hay bastante buena teología entre nosotros. No estamos predicando cosas raras, no se está predicando cosas raras en nuestras iglesias. Pero la iglesia no entiende. Están demasiado distraídos en sus propias cosas. Y le digo algo, Cristo viene y no se extrañe cuando esté mirando para el cielo, porque otros se fueron y usted no. No es tiempo para vivir para usted. No es tiempo para estar viviendo para nosotros. El apóstol Pablo dijo que aquel inicuo se manifestaría después que apareciera la apostasía. Que Cristo vendría, después de la apostasía. ¿Saben lo que es la apostasía? Es cuando la iglesia deja los caminos del Señor para andar en sus propios caminos o fuera del camino del Señor.
Y ya yo les he dicho, pero se los voy a volver a decir. Iglesias luteranas, iglesias metodistas, aún iglesias bautistas, poniendo pastores homosexuales, casando a parejas del mismo sexo. Eso es apostasía. Y está ocurriendo a nivel mundial. Hay un poco de gente que ha salido de las iglesias y están predicando un montón de locuras por internet. ¿Y saben qué? Tienen millones de seguidores. Millones de seguidores. Yo tengo como 5. Pero es que yo no me promuevo, así que ¿cuánto voy a tener? Ni quiero promoverme. Yo pongo en internet, lo pongo es para ustedes y ni ustedes lo ven. Ni ustedes lo ven. Cuando yo voy a ver que, ¿cuántos lo vieron? Dije 4 y 2 son de Callecú, que yo sé que ven todos los mensajes que yo pongo. Así que el resto aquí ni los ve. Hemos llegado a 20 en una vuelta así, pero de esos 20 Vanessa ve 2 veces, yo veo como 3 y ya nada más quedan 15. Mire, hermano, en verdad, fuera de broma y fuera de internet. ¿Saben la promesa más solemne que Cristo nos hizo a nosotros? La promesa más solemne que Cristo nos hizo a nosotros fue: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él no nos prometió casas grandes ni bonitas. Si las tenemos, gloria a Dios, pero Él lo que nos prometió es dificultades. ¿Por qué no tenemos dificultades? Porque no estamos viviendo para Él. Porque cuando llegamos a un lugar y las personas se ponen así como muy intranquilas, ya nosotros le echamos agua a la verdad y empezamos a venderle culé y ya no queremos decirle te vas para el infierno. Necesitas a Cristo, tienes que volverte a Cristo. Ay, no, lo que pasa es que el Señor tiene un plan para ti y nos vamos en esa cosa, pero no le decimos con claridad la verdad. Pero cuando nosotros empecemos a hablar la verdad con claridad, usted va a ver cómo se levantan contra nosotros. Porque la promesa es: en el mundo tendréis aflicción. Sony. Pakistán.